Ok, ya encontré a mi secretaria. Bilingüe. Ok, entonces, a ver, ¿puedes leer, nena? Mateo 25, versículo 41. Okay. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ok, hago una pregunta. ¿Cuándo, escúcheme bien la pregunta, cuándo fue que se preparó este fuego eterno? ¿Antes o después de la creación del hombre? Antes. Después, yo diría que después de la creación. ¿Por qué dices que después de? Antes, qué pena. ¿Por qué Antes. antes? ¿Por qué antes? Ya está Antes porque Dios es omnipotente y todo lo sabe. estaba preparado. Dígame por qué antes. Porque ya estaba preparado. ¿Estaba preparado para quién? Para el diablo. Para el diablo. Ah, estaba preparado para el diablo. ¿Y quién fue creado antes, el diablo o el hombre? El diablo. El diablo. Ok, entonces si el fuego eterno estaba preparado para el diablo y sus ángeles, ¿estaba preparado también para los hombres? Sí, el Señor sabía que íbamos a pecar. No. Ahí no dice eso. No, pero no dice. El Entonces fuego no estaba preparado para los hombres. Dice que para el diablo y sus ángeles. Ah, exactamente. Lo cual significa que nosotros podemos entender que hay un fuego eterno, un castigo eterno, no final, que está preparado o estaba preparado para los ángeles, para el diablo y sus ángeles. Cuando empezó la maldad, Dios había preparado el fuego eterno para ellos. O sea que la maldad la creación no empezó con la maldad del hombre. La maldad empezó con el demonio, con ese ángel que cayó. Que se apartó, ¿no? Que se apartó. Entonces, ¿cuándo es que empezó la maldad en el mundo? Cuando el hombre vino. No, cuando el hombre vino empezó el pecado, no la maldad. La maldad ya existía. Por eso había un árbol de la ciencia del bien y del mal. Ok. Ahora ya vamos entendiendo algunas cosas de la escritura. Yo no sé si ustedes sabían eso. ¿Sabían eso? No, para nada. Me acabo de enterar. Ok. Miremos ahora segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4. Dos, cuatro. Acercaos, dice, acercaos a él, piedra viva. No. Segunda de Pedro. Ah, segunda de Pedro. 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser presentados al juicio. Ok. Entonces dice, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Pregunta, ¿infierno y fuego eterno son la misma cosa? No. 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 El infierno es donde están ahora. Muy bien.
Porque ¿cuándo es que ellos van a ir al fuego eterno? En el juicio El juicio final. ¿En el juicio qué? eterno. Final. Ay, Eterno. En el Eterno, juicio perdón. eterno. Así que hay un lugar preparado para el juicio eterno. Ese lugar preparado para el juicio eterno se llama el fuego eterno. Así le colocó Dios. No sabemos qué clase de fuego es y todavía no hemos entendido eso, pero vamos para allá. La primera cosa que debemos entender es que el sitio de castigo será el fuego eterno, porque será el sitio donde el juicio determinará el castigo eterno. ¿Qué sucedió cuando los ángeles cayeron? Cuando el diablo y sus ángeles cayeron. Unos ángeles, Dios los envió a un sitio llamado el infierno, que es una prisión de oscuridad. Es una prisión de oscuridad. Otros ángeles estuvieron en la tierra, están en la tierra con el diablo. Fueron arrojados del cielo con el diablo. Son otros ángeles. Pero una gran cantidad de esos ángeles fueron reservados en unas prisiones de oscuridad hasta el día del juicio. ¿Ok? Así que ahora sabemos que existe un sitio de castigo que es nombrado en la Biblia como el fuego eterno. No solamente es nombrado en la Biblia, el Señor dijo que era el fuego eterno. Ok, ahora alguien busque Hebreos 9, 27 y 28. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Dice la palabra de Dios. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Ok. Muchos de nosotros no nos hemos puesto a pensar en una pregunta que les voy a hacer. ¿El Señor Jesús fue juzgado? No. No. ¿Por qué no? Porque es el Hijo de Dios. Pero sí fue juzgado por los hombres. No. Estamos hablando de juicio eterno. Ok, centrémonos. Yo sé que es más difícil así, pero centrémonos. Estamos hablando de la enseñanza del último de los elementos, de los fundamentos de la fe que debería conocer todo creyente para que pueda crecer en Cristo. El último fundamento es el juicio eterno. Entonces estamos hablando de un juicio eterno, que es un juicio que es para siempre. La pregunta es, ¿el Señor Jesús fue juzgado en el juicio eterno? No, él no fue juzgado. No fue juzgado. ¿Por qué no? Porque él primero se ofreció. Y segundo, primero es la muerte, fue el juicio. Pero eso es para los hombres, no para él. Él vino a hacer un sacrificio. No. Sacrificio no. Claro. Él se ofreció por los Yo pecados. les digo que lean el versículo antes de hacerles la pregunta. Yo que todavía... Pues yo pienso que de acuerdo al versículo dice el 28, así también Cristo. El Cristo, por eso, pero dice que Cristo murió una sola vez. De nuevo. O sea, que también ¿qué es lo que dice arriba en el 27? Porque muere una sola vez. Pero que después de eso viene el juicio. Para los hombres que muere una sola vez.
Cristo murió una sola vez. Esta es la similitud. No estamos equivocados, creo que sí. Yo pienso que sí, Dios, ¿y qué pasó con Cristo? Dios permitió ¿Que que él Cristo murió resucitara ¿Cuántas y él murió veces murió una Cristo? sola vez ¿Ves? para llevar, dice que para llevar No, los diga, pecados de muchos. ¿cuántas veces murió Cristo? Murió una sola vez. Y por todas. Te quedaste en pausa. Te quedó pegado. Es que creo que tiene problemas ahí con el celular porque quedó ahí estático. ¿Veis? Se ve bien. Vamos a tomar una foto. Salió. Se tocó salirse. Sí. Es muy fregado con el celular, sobre todo que tiene son los datos y muchas veces se va el internet y viene. Ese es el problema que hay. Se le acabaron los datos. Se le acabó la batería. Sí, se le acabó. Se acabó la batería hasta aquí llegamos, pero oye, si sigue grabando. Ya. No. Va en moto. Yo. Me toca apagar el audio para que me... Buenos días a todos. Me toca apagar el audio para que no haya ruido maluco. Tranquilo. El pacto de promesa y la descendencia de la... Voy subiéndome de 100 días a la pintada. Voy a mirar un terreno y un proyecto. Los voy escuchando. Bueno, Gus, te deseamos que te vaya súper bien. Lucho está sin energía eléctrica, está con los datos, pero está fallando el internet. Entonces lo estamos esperando. Perfecto. ¿Y ustedes cómo están? Cuéntenme a ver. ¿Cómo van las cosas? Yo estaba en Cartagena. Llegamos Ya se conectó Lucho. Listo, hágale. Perfecto. No se oye, Lucho. Tienes el micrófono apagado. Perdón. Aló. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ok. Estábamos hablando, voy a quitar el video a ver si eso mejora la calidad, ¿vale? Bienvenido a mi vida. Bueno, entonces dice que de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, así también Cristo fue ofrecido una sola vez. O sea que Cristo murió ¿cuántas veces? Una sola vez. Ajá. Y ese así también, ¿qué significa? Que al igual que los hombres. Que ok. lo mismo de los hombres le pasó a él. Y si Cristo fue hombre, 100% hombre, entonces después de que murió, ¿qué le pasó? Fue juzgado. Fue juzgado, ok. Ahora, cuando él fue juzgado porque él tenía pecado. No. No, porque ahí dice fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Entonces, cuando él llegó al cielo, o sea, cuando fue juzgado, él le dijeron, tú no tienes ningún pecado. Todos estos pecados que trajiste, todos serán juzgados en la cruz. Punto. Miren bien cómo es que eso se nota.
Dice Juan capítulo 20, versículos 15 al 17. Jesús acaba de resucitar y se aparece a María Magdalena. Y le dice, María, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dice, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo traeré. Jesús le dijo, María. Cuando ella se volvió, le dijo, Raboni. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Pero ve a donde mis hermanos y diles que yo subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. ¿Por qué creen que él no dejó que María lo tocara? Porque todavía no había subido al Padre y por lo tanto todavía no había sido ejercido juicio sobre el pecado, de manera que el Señor Jesús necesitaba que primero fuera sin pecado para que lo corruptible cambiase a incorrupción. Alguien lea, por favor, Primera de Corintios 15, del versículo 22 al versículo 26. Primera de Corintios 15, del 22 al 26. Lo vimos la semana pasada. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ok, entonces ahí se ve como en Cristo hay una vivificación, mientras que todos los de Adán morimos por nuestro pecado. En Cristo nos es quitado el pecado y somos vivificados. Ok, sigue, por favor. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Es la muerte. Entonces, ¿qué pasó? Cuando el Señor Jesús murió, el Señor Jesús se presentó en el cielo y el Padre dijo, ok, no es por tu pecado porque tú no tienes pecado. Por lo tanto, yo acepto tu sacrificio por el pecado de todos los demás. Y por esa razón, yo te designo rey. Siéntate a mi diestra y ejerce el poder de reinar hasta que todo dominio, toda autoridad y toda potencia doble las rodillas delante de ti al entender que eres Dios. Porque es preciso que tú reines hasta que todos tus enemigos, todos los enemigos, queden bajo tus pies. Eso fue lo que sucedió cuando el Señor Jesús, entre comillas, fue juzgado. Ese es un juicio diferente al juicio nuestro, porque él no tenía pecados. Y por esa razón, el Señor Jesús fue en el juicio, se le dio la, digamos, entre comillas, recompensa de volver a tomar su puesto como rey en el cielo.
¿Estamos? Estamos. Así que todas las personas que piensan que Jesús no es como no es que como él era Dios, no. Él, como todos los hombres, murió una sola vez y después de eso el juicio. Ese juicio es un juicio eterno, porque dice en Daniel, él reinará eternamente por los siglos de los siglos. Su reino es un reino eterno. ¿Y por qué él reinará eternamente? Porque recuerden lo que hemos aprendido. Después que eso suceda, él se reunirá con el Padre y con el Espíritu Santo, y Dios será Dios en todos, para todos, a todos y por todos. Y será Dios reinando por una eternidad. ¿Ok? Ok. Hola, Sí, ¿todos están ahí? Pregunta, pastor. Pregunta. Diga. Pregunto. Gracias a Dios, porque sé que hay una persona por lo menos que está ahí. Pastor, cuando María Magdalena se encuentra con Jesús, dice que no lo toque porque todavía no ha subido al Padre. En esos momentos todavía no ha sido juzgado. No había subido todavía. Eso. Muy bien. Quedó Es bien que claro. todavía Por su eso- cuerpo era un por eso- cuerpo corrupto. corrupto. Si Por eso te María decía. Magdalena lo hubiera corrupto, no por su pecado, Ajá. sino por el pecado de quién? Nosotros, por los nuestros. De todos nosotros. María Magdalena hubiera tenido, pobrecita, hubiera tenido que cargar con un montón de cosas que no tenían nada que ver. El único que podía cargar con eso era Jesús, porque para eso fue que él vino. Ujú. Así que nosotros debemos entender, obviamente, si él no había subido al Padre, todavía no se había dado el que él llevara los pecados de todos nosotros. Por eso es que dice en el versículo 28 que él aparecerá por segunda vez, pero sin relación con el pecado. Ya no será para morir por el pecado, ya no será para transportar el pecado nuestro, no, sin relación con el pecado. Y ¿Ok? cuando se le presenta a los apóstoles, que le dice el incrédulo, A Tomás. a Tomás, mete tu mano acá, entonces, ¿por qué ahí lo toca? Me imagino que tuvo que haberlo tocado. Sí, pero recuerda lo que está diciéndole a María Magdalena. Ve a mis hermanos y diles, voy a subir a mi Padre. Entonces él subió al Padre, y cuando ya fue y ahora fue decretado, eres el rey, entonces él bajó. Entonces, después de subir al Padre, él bajó donde el Padre, donde los discípulos, perdón, para que supieran que él había resucitado, que él era el vivificador. Él es el único que puede dar vida. Todos serán vivificados porque él es el único que puede dar vida. La muestra de que él es el único que puede dar vida, ¿cuál era? Presentarse vivo delante de los discípulos, delante de 500, delante de todos los, María Magdalena, delante de su hermano Santiago, delante de etcétera, 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 que ya hemos leído. ¿Ok? ¿Ok? Así que, ¿cuándo es el juicio eterno? ¿Cuándo se determina qué va a pasar en tu eternidad? Cuando somos juzgados. es después de la muerte. Muy bien, cuando uno muere. Ese es el momento del juicio eterno. O estás con Dios o estás sin Dios. No hay otra opción. No existe purgatorio, no existe nada en la mitad. O estás con Dios o estás sin Dios. Listo. El juicio eterno habla de eso. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, no un juicio, sino el juicio. No un juicio cualquiera, no, el juicio. El juicio que determina la eternidad. Ok. Alguien ahora lea
Señora. Perdón, y tampoco puedo, como es a veces normal que hagan las personas, que después de que la persona se muere, entonces yo quiero pedirle al Señor que la salve si ya la persona se murió. No puede. No se puede. Porque Y no no, se no puede hay, no porque hay es una cuestión de intercesión de decisión. personas. Exacto. Es una cuestión de decisión. Sí, sí, sí. Señor. Ok, eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a mirar ahora. Por favor, alguien lea Romanos capítulo 10, capítulo 14, del verso 10 al 12. Por eso no deben ustedes criticar a los otros hermanos de la iglesia ni despreciarlos, porque todos seremos juzgados por Dios. En la Biblia Dios dice: juro por mi vida que en mi presencia todos se arrodillarán y me alabarán. Así que todos tendremos que presentarnos delante de Dios para que Él nos juzgue. Ok, muy bien. Ahora alguien, 2 Corintios 5:10. Gracias, Clau. Ya. 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o lo malo que haya mientras vivió en el cuerpo. Muy bien, ok. Entonces miren bien. Ahora hay un nuevo tribunal, hay otro tribunal. No es el juicio eterno, es un tribunal en el cual se juzga a la iglesia, porque miren que en el Romanos habla de a tu hermano, de la iglesia, y luego en 2 Corintios dice, nosotros todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Esto es un juicio diferente. Este es un juicio sobre las obras. El juicio del que leímos antes es un juicio sobre el pecado. Si llevas o no llevas el pecado. En este juicio es sobre las obras. Entonces es un juicio posterior. Si alguien dice, es que es en el tribunal de Cristo. No, 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 no. El tribunal de Cristo es un juicio diferente. Es un juicio para recompensas o para no recompensas, según lo bueno o lo malo que hayas hecho en la vida como creyente. Sean las coronas, pastor. Bueno, ya vimos con respecto a lo que pasa con lo de las coronas, que las coronas son para lanzarlas delante de Dios, lo cual significa que todo aquello que nosotros pensamos que son nuestras coronas son realmente obra de Dios, y por eso el que debe recibir la honra es Dios mismo. Pero está bien, digamos que son las responsabilidades mayores o menores que vamos a tener en el reino de Dios. ¿Sí? Pero eso es un tribunal. Más chamba. La chamba, exactamente. Pero esto es un tribunal diferente al juicio eterno. El juicio eterno tiene que ver con nosotros, con Dios o sin Dios. Vamos a verlo. Alguien, por favor, Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, versículos 25 al 29. Espero escuchar la voz de alguien que sea de voz gruesa. Yo la tengo gruesa, pero ya leí. Sí, pero no tú. Robinson, por favor. Muy bien, gracias. Qué buena interpretación. Juan 5, ¿qué, perdón? 25 al 29. Robinson. Listo. Robinson. Entre ellos se encontraba un hombre inválido. No. Juan 5, 25, 29. Disculpa.
Ciertamente les aseguro que ya viene la hora y ha llegado ya. Un momento, por favor. Es cierto. Wow, se oye con eco y todo. Es Ajá. Sí, por eso me retiré, que estaba cerca del de mi mamá. bastante nervioso. Ciertamente les aseguro que ya viene la hora y ha llegado ya, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyen. los que la oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo. Para ahí. Escúcheme bien. ¿De qué muertos está hablando ahí? ¿Y de qué vida está hablando ahí? El juicio, del juicio. Ciertamente les digo que viene la hora y ahora es presente. No puede ser el juicio porque no están muertos. Físicamente no han muerto todavía. Los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyen, los que creen, vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Los que han creído en Cristo, estos son los que vivirán. Ajá. Es los que teniendo vida creemos en él. Exactamente, los que oyen creen. Ok, ahora sigue, por favor, Robin. Y le ha dado autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo del Hombre. Y ahora, además de, le dio la autoridad para juzgar, porque él es el Hijo del Hombre. Muy bien, ahora sí, sigue. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de ahí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Ajá, ok, muy bien. Entonces, aquí en ese capítulo, en esa porción bíblica, está hablando de dos clases de muerte y de dos clases de vida. La primera es muerte espiritual y que al oír y creer en Cristo tienen vida espiritual. O sea, se convierten en hijos de Dios y por lo tanto tienen una nueva vida. Pero en ese mismo les dice, pero además, quien tiene la autoridad para juzgar, es el mismo que da vida ahora. Y ese, cuando llegue el tiempo, los sepulcros, o sea, ahora ya estamos hablando de muerte física, porque está hablando de sepulcros, está hablando de las tumbas. Así que todos los que están muertos oirán su voz y también tendrán una nueva vida, la cual se llama resurrección. Nosotros vimos la semana pasada lo que significa la palabra resurrección. ¿Qué significa la palabra resurrección? Maribel aquí a mi lado, aquí ha dicho la palabra. Transformación. Todos los humanos de todas las épocas, todos resucitarán. ¿Ok? Pero unos resucitarán para vida y otros resucitarán para Muerte. Escuchen, unos resucitarán para vida, pero otros resucitarán para Muerte. ¿qué dice? Para condenación. Condenación. Así que hay una resurrección para todos. Todos tendremos cuerpo,
pero unos tendremos cuerpo de vida y otros tendrán cuerpo de condenación. ¿Ok? ¿Estamos? Voy a hacer una recopilación hasta aquí. La primera cosa, hay un sitio de castigo que se llama el fuego eterno. Ese es diferente al infierno. Este fuego eterno es un fuego para siempre, para la eternidad. Y hay un juicio que es un juicio eterno. Se llama el juicio. Ese juicio es un juicio que se da cuando morimos. Cuando nosotros morimos, se da ese juicio. Es un juicio de tú estás con Dios o estás sin Dios. No hay medias tintas. ¿Ok? Ahora, hay un juicio que está posterior a este, que es el tribunal de Cristo, donde las personas son juzgadas por lo que hicieron bien o lo que hicieron mal. Y recibirán recompensas o no recibirán recompensas. Pero todos, absolutamente todos los seres humanos, todos seremos inmortales. Por favor, alguien lea Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Eclesiastés 3, 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Sin que Sigue. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Es interesante lo que dice Eclesiastés. Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, aunque con toda la eternidad, y no alcanza a entender a Dios. Pero todos los hombres, escúchenme bien, sean o no sean cristianos, un día van a resucitar. ¿Estamos? ¿Alguien tiene algo que quiera preguntar o algo? Porque lo que viene ahora no les va a gustar mucho. Ok. Por favor, alguien vaya a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 5 al 9. Segunda de Tesalonicenses 1, del 5 al 9. Lo tengo, lo leo. Bueno. Dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. En Muy llama bien, de fuego. Paremos ahí. Unos resucitarán y recibirán aflicción. ¿Cierto? ¿Cierto? Sí. ¿Por qué recibirán aflicción? Porque van a condenación. Porque ellos atribularon a las personas. Porque ellos atribularon a otras personas. Entonces, si alguien le golpeó al niño y le partió el brazo y le partió la pierna y le partió la cabeza, no crean que va a quedar sin juicio. Así como atribuló, así también será atribulado.
Pero los que fueron atribulados, ¿qué recibirán? Recompensa, ¿no? Dice que reposo, Descanso, así es. descanso. Entonces, todas las cosas que nosotros hagamos en esta tierra, todas tendrán una retribución, una paga. Una paga. Es lo que está diciendo aquí. Ok. Y eso va a ser cuando el Señor venga con sus santos ángeles desde el cielo. Ok. Ahora sí continúa, por favor, Pati. El 8 dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los Ok. cuales sufren. Entonces, paremos ahí de nuevo. ¿Por qué es que va a haber esa retribución de aflicción? ¿Qué es lo que han hecho que hace que tengan esa retribución de aflicción? No obedecieron el evangelio. Antes. Conocieron a Dios. No conocieron al Señor. No conocieron a Dios y como no lo conocieron, No obedecieron. obviamente no obedecieron al evangelio. Entonces, miren bien, la razón por la cual serán retribuidos con aflicción no es porque hayan hecho lo malo, no, es que hicieron lo malo y mataron a los niños y desobedecieron el evangelio de la vida y mataron e hicieron abortos y están haciendo cosas contra las mujeres y contra los hombres y contra todo el mundo. No es porque ellos no, es que no conocieron a Dios, porque si hubieran conocido a Dios, hubieran obedecido al Señor Jesús, quien dio 2 mandamientos. ¿Cuáles fueron los 2 mandamientos? Amar a Dios. Y al prójimo. Y al prójimo como el Señor Jesús los amó. Por lo tanto, ahora sí, sigue, Pati, por favor. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Por lo tanto, ellos sufrirán el juicio eterno de no estar en la presencia del Señor y tampoco disfrutar de la gloria de su poder. Esa es la aflicción de la que aparece arriba, o la tribulación de la que aparece arriba. Es una eternidad excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Perdón, ¿puedo hacer una acotación? Acote. Gracias. Hablabas ahorita de que no mataron los niños, no lo hicieron mal. Hay muchas personas que equivocadamente piensan, yo no soy malo porque yo ni he matado, yo ni he robado, yo no, bueno, nombran 3 o 4 cosas y ya por eso, entonces no son malos y ya tienen el cielo ganado. O porque yo también hago obras también. ¿Y qué tiene eso que ver con? ¿Cuál es la pregunta? Que no, la acotación. Pues que sería... No es pregunta, ya, ok. Sí, o sea, que no se trata de que porque yo no mato, no robo, entonces ya no necesito acercarme al Señor porque no soy malo. Sí, es que el problema no es que yo no mate, no, es que yo no conocí a Dios, por lo tanto no obedecí el evangelio, que decía que yo debía confiar en Cristo como mi Señor. Pero pastora, esas personas también saben que hay un Dios que existe y hacen esa maldad. Es que yo conozca, que yo sepa que existe algo no significa que yo lo conozca.
Por eso, porque no se tiene que ver, es lo que yo le puedo decir, que Sí, no por les eso digo, importa. no les importa y aún porque es que no lo conocieron. No les importa es porque no lo conocieron. Y es más, No, pueden haber muchos que no lo conocieron o que no lo conocen y no necesariamente matan ni roban. Sencillamente no lo conocieron. Y entonces mienten, son orgullosos, tienen otro tipo de pecados, pero pecados finalmente. y hay otros que realmente, hay otros que dicen que lo conocen y siguen haciendo las mismas cosas y desobedecen el evangelio. Por eso la desobediencia al evangelio enseña que la persona no lo ha conocido. Ahora, escuchen lo que esto está diciendo. El castigo es una eterna perdición. Ahora quiero que vean lo que eso significa y que nosotros de pronto pasamos por encima la vez pasada. No, de pronto no lo hemos estudiado bien. Romanos capítulo 2, versículos 3 al 11. Romanos 2, del 3 al 11. ¿Leo? Sí, por favor. Si ustedes acusan y juzgan a los demás, pero hacen lo mismo que ellos, están muy equivocados si creen que Dios no los va a castigar. Dios es muy bueno y tiene mucha paciencia y soporta todo lo malo que ustedes hacen. Pero no vayan a pensar que lo que hacen no tiene importancia. Dios los trata con bondad para que se arrepientan de su maldad. Pero si insisten en desobedecerlo y no se arrepienten, hará que Dios les aumente el castigo. Llegará el día del juicio final, cuando Dios juzgará a todos y muy enojado los castigará a ustedes, porque Dios le dará a cada uno lo que se merece. A los que hicieron lo bueno con la esperanza de recibir de parte de Dios reconocimiento, honor y vida eterna. Dios los dejará vivir para siempre con Él, pero a los egoístas y malvados y que no quieren hacer lo bueno, los castigará con todo su enojo. Todos los malvados serán castigados con dolor y sufrimiento. En primer lugar los judíos, pero también los que no son judíos. A los que hayan hecho el bien, Dios les dará un lugar muy especial y también honor y paz. En primer lugar, a los judíos, pero también a los que no son judíos. Dios no tiene favoritos. Ok. ¿Se han dado cuenta? Lo que Dios dice es que Él tendrá ira y colocará ira en las personas que no lo quisieron conocer y no lo quisieron obedecer, aunque por su bondad los estuvo buscando vez tras vez, tras vez, tras vez, y nunca se arrepintieron. Así que ellos recibirán tribulación y angustia por toda una eternidad. Por toda una eternidad. ¿Qué tal? Y también dice que Él les da la oportunidad, ¿no? Él es bondadoso y da la oportunidad de que se arrepientan, de que vuelvan al camino, pero si no lo hacen y siguen aún conociendo, ¿no? Ok. Ahora, recuerden que hay resurrección de vida y hay resurrección de... Y hay resurrección de... Tribulación.
Ajá. De condenación, de muerte. De condenación. Ok. De condenación. Entonces, él ha hablado de que hay unas resurrecciones, hay dos clases de resurrección. Una resurrección que, ¿cómo se llama eso? Donde Dios va a dar paz, honra y gloria, que esa es la resurrección de vida. Cuando haya un juicio donde una persona muere o cuando venga el Señor Jesús y haya ese juicio, la persona va a decir, yo estoy contigo. Cuando eso sucede, cuando esa persona lo conoció Dios, miren bien, cuando a esa persona la conoció Dios, o sea que Dios colocó su espíritu en ella, cuando esa persona sea así, Dios le dará gloria, honra y paz. Pero si esa persona no conoció a Dios porque no quiso conocer a Dios, no se quiso arrepentir y no quiso obedecer lo que Dios le dijo como Señor, entonces esa persona va a recibir el castigo eterno, que es tribulación y angustia. Ahora, como para que nosotros entendamos más o menos lo que eso significa, él lo dijo en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 42. ¿Qué es lo que eso más o menos significa? Nosotros lo vimos la vez pasada, solo que vimos la parte chévere. 15 que 42. Sí, Primera de Corintios 15, 42 dice, así sucederá también en la resurrección de los muertos. Recuerden, los muertos sean de Cristo o no sean de Cristo. Lo que se siembra en corrupción resucita en incorrupción. Lo que se siembra en oprobio resucita en gloria. Y lo que se siembra en debilidad resucita en poder. ¿Cierto? ¿Cierto? Señor. Cierto. Ok, ahora, digamos que una persona cuando resucita no resucita en Cristo. Así que lo que sigue pasando en su cuerpo, en esa nueva resurrección, es que él continúa en su corrupción. Él continúa en su oprobio y él continúa en su debilidad. Y con este oprobio, con esta debilidad y con esta corrupción va al fuego eterno, sin la presencia de Dios, sin tener ni una sola esperanza de volver a estar en la presencia de Dios, sin una sola esperanza de tener honra, sin una sola esperanza de tener paz. Tú y yo como personas tenemos dos posibilidades. Una, podemos vivir en el juicio eterno, un juicio de gloria, o podemos vivir en el juicio eterno, un juicio de condenación. ¿Estamos? Sí, señor. El Señor Jesús se lo quiso explicar a un hombre muy sabio. Juan capítulo 3. Versículo 14. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Vida eterna al que cree en él. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito,
para que todo el que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. Eso le explicó él a Nicodemo. Todos nacemos condenados. El juicio ya fue dado. Cuando morimos y llegamos al cielo, la única cosa que va a pasar es que el juicio va a ser ratificado. Si creíste, tienes vida eterna. Si no creíste, sigues en tu misma condenación eterna. Es una condenación de corrupción, una condenación de deshonra, es una condenación de debilidad, es una condenación de dolor y de la angustia eterna. Por favor, entiendan esto. Una persona sin Cristo va a vivir una eternidad angustiada y sin esperanza, porque no habrá ninguna esperanza de parte de Dios. Habrá quien aferrar. Esa es la justicia. A lo bueno Dios llamará bueno y dará gloria, honra y paz. Y a lo malo Dios un día juzgará y dará a esos corazones no arrepentidos y duros su enojo y su ira, de manera que tendrán tribulación y angustia. Ahora, ¿qué recomienda Dios para nosotros hoy? Busquen por favor Santiago capítulo 5, versículos 7 y 8. ¿Qué vamos a hacer ante todo esto que está pasando y que lo vemos hoy en día de una manera cada vez más terrible? Santiago, ¿qué pastor? Perdón. Capítulo 5, versículos 7 y 8. Por lo tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. He aquí, el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardándolo con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana. Y tardías tengo también ustedes paciencias, afirma su corazón, porque la venida del Señor está cerca. Eso es lo que el Señor dice. Tengamos paciencia porque Él viene pronto. Y con todo lo que nosotros estamos viendo hoy en día, podemos estar muy seguros de que eso de viene pronto es viene pronto. Así que lo que debemos hacer es tener ánimo en nuestro corazón y compartirle a las personas, oiga, es en serio, hay un juicio y el juicio eterno es un juicio horrible para aquellos que
escuchen, para aquellos que no se arrepienten, para aquellos que no quieren conocer a Dios, para aquellos que no se quieren arrepentir y no obedecen lo que Dios quiere. Y la única cosa que Dios les está pidiendo es: conozcan mi salvación. Es mi Hijo Jesús. Si nosotros solamente le predicamos a las personas: Jesús te ama y Él cargó con tus pecados, y la persona cree, podemos afirmar nuestro corazón de que esa persona, si cree, la encontraremos en el cielo, con honra, con gloria y con paz. Pero si no, ¿ok? Micrófonos abiertos. Yo aprendí hace muchos años y aún lo creo, es que hay que creer en Él y creerle a Él, porque uno va por el mundo y le pregunta a todo el mundo: ¿y usted cree? Sí, claro, yo creo, ¿cómo no voy a creer? Claro, pero no obedece, entonces hay que creer y creerle, ¿no? Sí. Algo que es muy importante es que entendamos que el Señor Jesús fue tan hombre como cualquiera de nosotros, y que un día Él llegó con todos nuestros pecados para ser juzgado. Y ese día el Padre emitió juicio sobre nuestros pecados y aceptó el sacrificio de Jesús por nuestros pecados. Y al aceptar ese sacrificio de Jesús por nuestros pecados, Dios le confirió a Él el reinado sobre todas las cosas. Todas las cosas. Hasta el punto que Él pudo volver y subir y volver cada vez que Él quiera, porque es el Rey, el Señor. Nosotros necesitamos animarnos en nuestro corazón sabiendo que nuestro Rey vive y está con nosotros siempre, porque Él lo prometió. Y está con nosotros siempre porque a la vista del juicio de Dios no hay ira contra nosotros, porque todos nuestros pecados fueron llevados por el Señor Jesús a ese juicio. Y Dios tomó ese pecado, ese sacrificio, perdón, y lo imputó a los pecados nuestros. Y por lo tanto, no hay pecado que juzgar de parte de Dios. Ojalá entendiésemos eso como una realidad, porque eso nos llevaría a compartirle a los demás: esto sucedió en mi vida. Hay muchísimos que necesitan conocer esto. Muchísimos.